예, 안녕하십니까. Hello, everyone. Hola a todos. 아름답습니다. The music is very beautiful, La música es muy hermosa. 너무너무 아름답습니다. and it was so beautiful. The singing of the Es muy hermoso como el coro Gracias canta. was dreaming. 행복하시. Siento que sueño al escucharlos. Son felices, ¿verdad? Gracias. 우리가 행복해할 때 가장 기뻐합니다. The Gracias choir, they rejoice the most when we are happy. El momento más feliz del coro Gracias es cuando nosotros nos sentimos felices. Es por eso que ellos ensayan Bring us so much joy. desvelándose 예레미야에 있는 말씀을 읽겠습니다. Today we'll read the words y from pasan un tiempo muy alegre. 1장입니다. Jeremiah chapter 31. Hoy vamos a leer el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 31. 31장 31절 말씀부터 읽겠습니다. Desde el versículo 31 voy a leer. Si ya lo encontraron, voy a leer desde el versículo 31. 30을 찾으셨으면 31절부터 제가 읽겠습니다. If you found Jeremiah chapter 31, I will read to you from He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. 나 여호와가 말하노라. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. 약은 내가 그들 열조의 손을 잡고 애굽 땅에서 인도하여 내던 날을 세운 것 같지 아니할 것은 내가 그들의 남편이 되어서 그들은 내 언약을 파하여 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. 하니 곧 내가 내 법을 나의 법을 그들의 속에 두며 그 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님 되어 그들은 내 백성이 될 것이라. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. 작은 자부터 큰 자까지 다 나를 알미니라. 내가 그들의 죄악을 사고 다신 그 죄를 기억지 아니하리라. 여호와의 말이라. And they shall teach no more every man his neighbor and every man his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me, Hemos estado hablando de la mujer atrapada en el acto mismo del adulterio. for their sin no more. Desde el sábado por la mañana nosotros empezamos, ayer por la noche también hablamos de ella, Taken in the act of adultery, y hoy es la tercera sesión de esta campaña. and continued on last. Leyendo las escrituras, 이제 시간입니다. And this is our third session. lo sorprendente de la escritura es que parece que solo habla de la mujer adúltera, 신비한 것은 그냥 가난한 여자 pero al encontrar que la voluntad de Dios se encuentra escrito profundamente en estas palabras, 하나님의 뜻들이 그렇게 그 속에 깊이 담겨 있는 거 podemos decir que es asombroso. So clearly that the will of God is so deeply there. 너무 놀랍지 않을 수가 없습니다. Creo que la palabra de Jeremías 31 es de mucha gracia para todos nosotros. 이 말씀이 우리에게 큰 은혜가 En el año 1968 Graceful to us. yo terminé mi servicio en la milicia 68년 군에서 y fui a compartir la palabra a Kimchon. Charged from the army, 김천이라는 Y Dios me dio una muy buena casa. called Kimchon. En aquel tiempo yo no tenía mucha experiencia, también era muy joven, Really good house. 그때 y ya que no tenía mucho de haber salido de la milicia, 나이도 이제 몇 살이 안 됐고 era muy poco experto en cuanto a la economía, no sabía nada de la economía. And so I wasn't really aware how. Y en ese momento tenía la oportunidad de comprar una nueva casa. 그때 제가 En aquel momento yo pensé, 그런 형편이 됐는데 And so back then I was able to afford to buy a good house. 그때 무슨 생각했냐면 But back then what I thought was, 살아보고 어디가 좋은지 pensé en que primero deberíamos vivir en una casa y luego decidir si lo comprábamos. place to buy a house and then I'll buy En Corea hay una forma de rentar una casa. a way of getting a house. It's a deposit system. 전 Esta forma de renta 주인한테 es 가격이 한 darle un 80% del costo de la casa a esa persona. The owner of the house about 80% Y el dueño de la casa 주인은 이렇게 집을 nos da la casa a cambio y él recibe el 80% del precio. and you give 80% of the price. Of Y después de cumplir con el tiempo de estancia en esa casa, 돌려주고 ellos me devuelven el dinero
el 80% que yo le di al principio. Or you give the house back and you get your money back. Pero yo terminé cayendo en la estafa de aquella persona y terminé perdiendo todo mi dinero. Scheme, and then I lost my money. El dueño de aquella casa 그 집을 대출해서 막 tomó prestado un dinero del banco hipotecando la casa. Collateral, and he took a big loan, Y no supe dónde se fue, él escapó. and then he ran far away. 어느 날 Un día el representante del banco vino a verme. The owner of the bank came to see me. ¿Usted conoce del señor Park que vive en esta casa? Mr. Park, have you heard about ¿Qué quiere decir? No, what do you mean? Esta casa es una casa que está bajo nombre del banco desde hoy. The bank. 아 우리가 Pero yo pagué por usar esta casa. Be here. 집 주 Pero el dueño de esta casa hipotecó esta casa sin mi autorización al banco. Townhouse's collateral, took a loan and ran away with the 오늘 money. 그 집을 Y ya que yo no había pagado el costo de la casa, Paid for this house. 오늘 이 집 el banco tomaría de la casa. Take care of Eso fue lo que me dijeron. move out, they told me. 저는 정말 Yo muchas cosas del mundo desconocía. As I lived in this world, there were so many things I did not know. 그 당시 내가 어리게 내가 알고 있다는 건 Las cosas que yo conocía de este mundo era como una pizca de arena en realidad. At that time was just a tiny bit of what's happening in the world. No sabía cómo debía resolver este asunto. I had no idea how to take care of this situation. 주인을 Busqué de muchas maneras para poder atrapar al ex dueño de la casa. 잘 들어보이는 Fui a la estación de policía, Police, pero no había forma de atrapar al dueño. but there was no way to find the owner of the house. 이제 집 Pero el banco insistía en que debía abandonar la casa. Keeps on telling me to move out of the house. 어느 날 제가 이제 집회를 간다 가방을 들고 나오는데 And one day I was Un día salí de la casa con mi mochila para ir a una campaña. 이른 아침에 저를 찾아왔어요. because I'm Como siempre estaba fuera de casa, el representante del banco vino a verme muy temprano por la mañana. he said, "Oh, I told Y él me dijo, señor Parr, lo siento. you, know, I don't have anything to Pero yo le dije, lo siento, yo no puedo tratarlo ahora porque tengo que salir, estoy ocupado. And the bank Él me dijo, váyase entonces. Yo le dije, está bien, me voy. Y él me dijo, sí, váyase. Y yo fui. he followed me Él me seguía. 표를 샀어요. and I bought a bus. Yo compré un boleto para el autobús para ir a Daegu. 인도 El representante del banco también compró el boleto. 그래서 같이 이제 앉아서 Para ir conmigo, se sentó junto a mi silla y empezó a hablar conmigo. 적으로 일하더라고요. Pude notar que el representante del banco era muy trabajador. Creo que si así nosotros trabajáramos, todo Corea estaría repleto de la salvación del Evangelio. As we were going, I said to them, Mientras íbamos, yo le dije, but no tenía forma de pagarle. 마음에 주인이 Entonces, 은행에 대한 여러 가지 이야기를 하는데 and then el dueño me empezaba a hablar sobre diferentes cosas de la casa. 말했어요. but in my Yo empecé a hablar con Dios en mi corazón. 말씀하신 것 같았어요. and it felt Sentí que Dios me hablaba. 문제 네가 해결할 수 있느냐? ¿Tú puedes resolver este problema? 지금 제가 못합니다. Claro que no. not. 그럼 너 이 문제 누가 해결해 줄 Entonces, ¿quién crees que debe resolver este problema? 주님밖에 없습니다. Creo que tú, Dios mío. 너 그 사람에게 내 이야기 했느냐? Then did you tell Pero me about ¿le has hablado de mí a este hombre? 이야기를 안 했어요. I purposely Yo intencionalmente no le había hablado. 내가 불리한 Porque si yo le hablara de Jesús, just for me, 억지로 좀 써야 하려고 하는데 and I need to porque al separarme de la casa, yo no podría chantajearle para que me diera un poco de dinero o pelear por la casa. Por eso yo no quería hablarle de Jesús. in my heart, 네가 정말 나를 믿는다면 really, Pero si en el fondo de tu corazón tú crees en mí, then why aren't ¿por qué no le hablas de mí a este hombre? 주님 알겠습니다. I said yes. Sí, mi Dios, entonces lo haré. 얘기했어요. And so I told the Y yo le dije al dueño de la casa, 집을 비켜주기 싫어 안 비켜준 게 아니야. manager, it's not that representante del banco, no es que yo no quiera salir de la casa. place to move Yo necesito un lugar para mudarme, pero no tengo dinero. 그래서 제가 이 사정을 Y sobre este asunto, yo le dije a mi maestro, reported to my master about this whole situation in detail. 근데 주인이 제게 아주 아무 pero mi maestro aún no me dice qué es lo que debo hacer. 주인이 응답하지 않으면 저는 비켜주기 Si el maestro no me da órdenes, yo no puedo salir de la casa. 깜짝 놀라더라고요. And he was Él se asustaba de escucharme. He says, Mr. Park, you ¿Usted tenía un maestro, señor Park? Sí, así es. where is ¿Dónde está? ¿Está en Seúl? No, No, 또 멀리 있어. a little está un poco más lejos. Where is he? ¿En dónde? Está en el cielo. 무슨 이야기냐고.
Oh, what do you ¿A qué se refiere con eso? 제 주인입니다. Jesus Jesús es mi dueño, es mi maestro. Cuando le dije eso, él de repente cambió de actitud. his heart. 하경 나는 예수님 안 믿습니다. Disculpe, pero yo no creo en Jesús. 하지만 Sin embargo, 보호했다고 하니까 ya que usted le dijo a su amo sobre su situación, 봅시다. Then let's vamos a esperar a la orden de su maestro. Y ore con más esfuerzo para que le responda pronto. Pídale que le resuelva este problema. Yo le dije, por supuesto. 우리 교회 성도들 날 보고 기도 열심히 하는 소리 안 들었는데 Ni una sola vez los miembros de mi iglesia me habían dicho que me esforzara en orar. 기도 열심히 하고 있어요. Pero una persona que no era creyente por primera vez me decía que orara con esfuerzo. No podía más que orar. En aquel entonces, sobre la casa había como un pequeño espacio attic is above the ceiling. sobre la casa en el que nosotros vivíamos, 내가 서서 못한 늘 고개를 숙이고 ya que ese depósito era de muy baja tamaño del techo. Yo no podía caminar sobre ella 함께 내 몸. estando parado, tenía que agacharme para caminar. En ese lugar yo siempre, muy temprano por la mañana, me levantaba a orar a Dios por todos los problemas. 일찍 일어나서 무릎을 꿇고 Muy temprano por la madrugada, de rodillas, yo oraba delante de Dios. To God. 하나님 아시죠? 진장을 만났는데 I said, God, Dios, hace poco yo me encontré con el representante del banco. Yo no puedo resolver este problema. 그러면 일들이 굉장히 Dios, en verano hay muchos trabajos por parte de la iglesia, 이런 문제를 두고 pero debido a estos problemas no puedo llevar a cabo esa labor. 문제를 하여 도와주시고 Por favor, Dios, tú ayúdame en estos problemas. 기도를 했는데 and right there, En aquel entonces yo oré. 어떤 마음이 들냐면은 and the heart En ese momento surgió algo en mi corazón. 말고 don't just No solo ores, 들어갈 집을 한번 찾아보라. busca una casa al que puedas mudarte. house you can move into. Yo dije, está bien, y decidí desayunar. 그리고 내가 이제 길거리 나가니까 Luego salí a la calle 우리 집에 가까운 쪽에 Near by my house, y cerca de la casa there was a había un edificio de 2 pisos. 너무 교통도 좋고 Estaba en un lugar good transport. muy bueno, con buena transportación y de muy buena estructura. Yo le pregunté cuánto costaba por esa casa. And so they're asking for 20만 원. about En aquel entonces me decían que costaba $200. 제가 단돈 만 원도 없는데. Yo no tenía ni siquiera $10 en mis manos. Yo le dije, está bien, y salí. 그리고 이제 한 달쯤 지났는데 and then about a Y luego, después de un mes, 이제 새벽 주님 앞에 기도하기 시작했어요. and that early volví a orar a Dios en la madrugada. Dios, resuelve mis problemas de la casa. really, Realmente yo in conocía muy poco de este mundo. 모든 일을 예수님으로 말미암아 연결해서 Todas las cosas yo siempre lo resolvía en el nombre de Jesús. 복음전은 그런 건 예수님 말미암아 Todas las cosas que yo realizaba para la obra del Evangelio lo hacía conforme a través de Jesús. Pero nunca antes había resuelto los problemas de la casa a través de Jesús. 하나님 앞에 그날 아침에도 기도할 수 Por eso aquel día también oraba a Dios. 기도를 했는데 and then I Después de orar durante un largo tiempo, 왜냐면은 Dios me dio un nuevo corazón. 얼마 전에 봤던 그 집이 어떠냐 그 마음이 들어. ¿Qué tal te pareció esa casa que viste hace poco? 꼭 주님이 내게 묻는 같은 마음. Sentí como si Dios me lo preguntara. 내가 주님 앞에 얘기했습니다. and then I Y said, yo le dije a Dios, 너무 좋지요. esa casa es muy buena, Dios. 나갔을 텐데 but I'm Pero estoy seguro que alguien ya lo habrá tomado. 집을 가보니까 but I went there. Pero cuando fui a verlo por la mañana, 넣는다고 써붙였어요. There was still a sign, seguía buscando un rentador. and then I went inside. Entonces yo entré dentro de la casa. No había nadie más que unos niños. 아버지 어디 가셨어요? Les pregunté, ¿dónde están tus padres? 가셨어요. Oh, he's out. Ellos salieron a algún lugar. 내게 내가 집 얻으러 온다고 Dile a tus padres que yo volveré en la noche a tomar esta casa. 이야기라고 나왔어요. And that's what I Y said. después de darle esas palabras salí de la casa. And that, 찾아갔어요. Y por la noche fui a ver al dueño. 만났어요. and I Me encontré con el dueño. 그때 20대 23살 때였어요. En aquel entonces yo tenía 23 años. 그리고 그 집 주인은 한 50대 초반. and the owner Y el dueño de la casa tenía 50. 둘이 마주 앉았어요. and so Y nos sentamos cara a cara. 말을 해야죠. and so what am I ¿Qué es lo que yo debía decirle? 근데 No tengo nada de dinero. 달라고 줄까? if I Y si le pido, ¿me lo dará? 그런 생각이 마음에 들었어요. you know I thought a lot about Eso fue lo que yo pensé. 이길 밖에 없으니까. Aún así, era el único camino que tenía. Entonces le dije toda mi situación con detalle. and then the owner said 나는 하나님의 종입니다. I told Y yo le dije al dueño, yo soy siervo de Dios. 전화로 왔어요. I came to the city Yo vine a este lugar a predicar el Evangelio. 사람이
나에게 손해를 끼쳤어. And Y un ciudadano de esta ciudad me causó problema. the $200 I had put in for Y deposit, esos $200 took it, 집을 은행에 잡혀 도망을 갔어. and he lost it. que yo utilicé para rentar una casa, 기도를 했는데 lo tomó y hipotecó la casa y yo perdí todo. 집을 나에게 주시겠다는 마음. Entonces yo empecé a orar a Dios y Dios me hizo sentir que esta casa era la que Dios tenía preparado para mí. Lo siento, pero yo no cuento con nada de dinero. And then Y así terminé de explicarle. 주인이 뜻밖의 이야기를 듣죠. 집 얻으러 온 사람 돈 하나도 없다. 돈 내놓 집 내놓으라니까. and so this Entonces el dueño, ¿cómo creen que se sentiría con alguien que viene a pedir la casa sin nada de dinero? the landlord El dueño cerró los ojos 쳐다보면서 y empezó a mirar el techo, el cielo. 입을 열지 않으셨어요. and for a good while, Durante un largo tiempo, después de un largo tiempo, and then after a little él sonrió, abrió los ojos y abrió su boca. 무슨 말인지 궁금하시요? are you curious? Les da curiosidad sobre lo que dijo, ¿verdad? No, let's put that off for a little bit. 딴 얘기를 하면 여러분 궁금해할 것 You 같아요. know, if I talk about something, Creo que si les digo otra cosa van a sentir más curiosidad. the owner opened his mouth, Entonces el dueño abrió su boca. 다 외웁니다. and I Él me dijo, exactly what he said. yo memoricé todo lo que usted me dijo. This happened 40 years ago. Yo recuerdo muy bien lo que pasó en aquel entonces, hace 40 años. Y lo recuerdo muy bien. His first word. Sus primeras palabras fueron, 동에 있는 지자 교회 장로 올시다. And so I'm an elder of the Jija Church in the town of Jija, he said. yo soy el anciano de la iglesia de Chilla. 이런 좋은 Soy el representante de esa iglesia. Y Dios me ha permitido a mí un buen edificio en una buena ubicación. ¿Cómo yo podría negarle el uso de este lugar a un siervo de Dios? Úselo, me dijo. 너무너무 감사했어요. Estaba muy agradecido. 그 얘기 끝나자마자 And as Y al terminar su explicación, inside, 피아노 소리가 들려요. dentro de la casa se escuchaba el piano. 찬송가를 치는 La hija del anciano estaba tocando el piano. 땅인지 Estaba tocando un himno de la iglesia. Me sentía en el cielo. it was so graceful. Me sentía lleno de gracia. And we talked for a good while. Y después de eso hablamos durante un largo tiempo. Y estaba a punto de levantarme. Y el dueño me dijo, 면 entonces 돈이 한 푼도 없습니까? no tiene nada de dinero. 얼마든지라도 좋으니까 Puede ser, aunque sea lo mínimo. 서로 어색하니까 Pero creo que nos sentiríamos incómodos ambos si entra a esta casa sin dar nada. 없습니까? ¿Cuánto es lo mínimo que usted podría darme? 내가 그냥 나도 8만 원 그랬어요. Entonces yo sin pensarlo dije, $80. $8, 80 dólares dije, y cerré mi boca. But I already Pero ya le había dicho que eran $80. 아니면 그 당시에 그 En aquel entonces, 주도 안 되는 거. el costo de la casa ni siquiera alcanzaba la cantidad que yo había dicho. Ni siquiera alcanzaba la mitad del costo de la casa. Él me dijo, ¿está bien? talk ended. Y así terminó el contrato. Y yo pensé después, ¿cómo se me ocurrió decirle $80? 다 목요일 날 우리가 들어가게 했는데 Y el jueves, el siguiente jueves yo tenía que entrar a esta casa. Pensé, ¿de dónde voy a obtener $80? Estaba muy preocupado. 그래서 오면서 Entonces, mientras regresaba, I went to the bank manager. fui a ver al representante del banco y le dije, ¿cómo estaba? 왔습니까? Ah, señor Park, ¿cómo has estado? Oh, what brings you here? ¿Qué es por lo que me busca? Sorry for causing you all this. Disculpe por todos los problemas que le he causado, pero ya conseguí una casa. 비우고 나갈 테니까 El jueves dejaré esta casa y me mudaré. 박형 Y de repente el representante me dijo, señor Park, 어떤 사람 me tomó de la mano. 너무 고통스럽고 You know, I felt so bad. Me siento muy mal por impedir el trabajo, la labor de un joven como usted. 난 지금 갔다 Yo pronto voy a entrar a la candidatura para ser un político de este país, pero creo que si yo le dejo con esta impresión mía, usted no va a votar por mí. Y de repente sacó un fajo de dinero y empezó a contar. 할 돈이 아니에요. Y sacó un poco y me lo dio y me lo puso en mi bolsillo y me dijo, yo no busco ningún compromiso de su parte, sino se lo doy con amor y con una demostración de
de mi cariño hacia usted. Lo siento mucho. 집을 뺏긴 하지만 Yo, debido a que soy representante del banco, no puedo más que quitarle esa casa. 미안한데 Pero me siento mucho por causarte tantos problemas y dificultades a ti. Pero aunque es poco dinero, pero tómalo. And that Y yo pensé, mejor no deme nada. 주변 얼마인지 너무 궁금한 거예요. and so he gave Entonces tenía mucha curiosidad por saber cuánto dinero tenía. Y yo le dije, gracias. 그러는데 Y me decía que tomáramos un vaso de café. Pero yo tenía tanta curiosidad por saber cuánto era. 모퉁이 딱 돌아서 Entonces salí, me escondí y rápido calculé, conté cuánto tenía. 만 원이나 된 거. and it was $10. Pero era, 얼마나 감사. And I was so me sentía muy agradecido. 정말 감사했어. Me sentía muy agradecido. 7만 원이 부족한데 and I'm still Solo me había dado $10, pero me sentía muy agradecido. 만 원이 생긴 일이 절대 없었는데 and there was no way for me to get Ahora me faltaban $70, 기뻤어. pero nunca antes había recibido dinero de esta forma. Y el segundo suceso fue, 만 원 생겼는데 and now ya tenía $10. 전에 어떤 집에 우리가 들어가려고 집을 살려고 했어. Antes de esa casa, nosotros habíamos tratado de comprar una casa. 이제 보증금을 줬는데 Nosotros le habíamos dado $50 como garantía para comprar esa casa. 너무 문제가 많아서 우리가 안 들어가. Sin embargo, debido a que esa casa tenía muchos problemas, decidimos no entrar a esa casa. Y debíamos recibir esos $50 de vuelta. 받으러 오는 집. but it's a house Pero era una casa que tenía muchas deudas. 그래 제가 계약금을 못 받았어요. and so I could not get the down payment back. 그때 Es por eso que no pude recibir de vuelta ese pago. 500원짜리인데 And at the time the largest bill in Korea was En aquel entonces, el billete más grande en aquel entonces era de 50 centavos de dólar. took out a handkerchief from her bag. Pero por la mañana, la dueña de la casa 4만 trajo un pequeño bolso de tela. $45 money that Estaba muy bien amarrado. Dentro de él había dinero, 5천원. que era $45. 그러니까 이제 돈이 얼마나 모자라냐면 and so how much short am I now? Ahora ya tenía $55. 너무 고마웠어요. Ahora, ¿cuánto me faltaba? 제가 아는 Me faltaban 친구 하나 있는데 $25. Me sentía muy agradecido. And he called me 그 자네가 좀 어려움을 당한다고 and he 하는데 said, "Hey, I heard you're going through hardships. 내가 Yo tenía un amigo. As a 미안하다. friend, Él me llamó. help you with anything." 내가 돈이 노는 돈이 있는데 Escuché que estás pasando momentos difíciles. Lo siento que como amigo yo no te haya podido ayudar. Business, I'm always short on money, but nowadays I Tengo un dinero que me sobra. lend it to you. 네가 갚을 수 있으면 갚고 And if you Comúnmente tengo mucha falta en mis negocios, pero hoy 내가 띄지 tengo dinero de sobra. well, what am I going to do? Te lo voy a enviar. 하고 Y si tú puedes devolvérmelo después, puedes devolvérmelo. And he lent me the Y si tú no me lo puedes devolver, ¿qué voy a poder hacer yo? 얼마나 고마운지 Él me lo estaba enviando con la intención de no recibirlo otra vez. 하고 싶은데 Aunque luego, obviamente, yo pude devolverle ese dinero. Of course, Me sentía muy agradecido. 만나본 말로 만날 수 없어. No sé ahora dónde se encuentra ese amigo, pero me gustaría verlo. 그래서 제가 그 돈을 Por supuesto que no lo encontraría en Estados Unidos. I was able to come up with all that money, Aunque he intentado encontrarme con él, no he podido encontrármelo. 이사를 해야 돼. and I needed to move, 전 이사, Finalmente yo pude entregar todo ese dinero. 이사 안 하고 so I didn't move. Y ya era jueves. 키고 Tenía que mudarme, 성경책 들고 전도를 하고 I took the Bible pero no quería hacer la mudanza. 집에 집사님 Entonces ese día no hice la mudanza, lo encargué a otras personas 복음을 y decidí ir a predicar. all day. I preached the gospel there. 저녁 때가 되어서 이제 이사를 Fui a la casa de un diácono, 나오려고 하는데 And in the evening, I thought they must have been done a movie. fui a su casa, cené y estuve anunciando la palabra con él. But as I stepped out the door, the rain Cuando finalicé de predicarle por la noche, decidí salir. was. 아 전사님 제가 저희 집 우산이 없어요. Oh, minister, I'm Cuando salí de la casa empezó a llover 있는데 it's y raining. el diácono me dijo, 기다리다가 비가 치거든 가세요. You know, wait just a little. evangelista, ahora no cuento con un paraguas. 좀 맞고 싶었어요. Ahorita está lloviendo. 저 비 맞는 거 되게 좋아하거든요. And I Mejor espere a que termine de llover. 맞을 일이 없지만 You know, nowadays there's no need for me to be rained Pero on. aquel día yo quería mojarme en la lluvia, Okay. porque me gusta estar bajo la lluvia. Minister, it's raining right now. Ya que no tenemos en estos días la oportunidad de mojarnos en la lluvia, yo le dije, está bien. 제 방한칸 없이 Pero el hermano me decía, no, evangelista, está lloviendo. Yo le dije,
slept in the Mount of Olives. cuando Jesús estaba en esa tierra, 그럴 때 어떻게 했겠어요? And what sin una habitación para quedarse. it's okay. 성경책 소매 Siempre dormía en las montañas. Beneath my 혼자 shirt. 걸어왔어요. En aquel entonces Jesús, ¿cómo es que se habría refugiado? 눈물이 Está bien. It was raining and I started crying. Puse mi Biblia dentro de mi maleta 안에 계시다가 y empecé a caminar. Mount of Olives. 밤에 비가 오고 Estaba caminando y extrañamente empezaba a llorar. How did you hide from the rain? 예루살렘에 집 한 채 없어. Señor, cuando tú estabas Jerusalem, en el monte de los olivos, 밑에 주님 ¿cómo es que evadiste la lluvia? go to hide from the rain. 주님 사실 때 그렇게 사셨어요. ¿No tenías casa? How you lived. 주님 나 같은 인간이 뭐야? ¿En qué casa te ocultaste o te ocultaste de la lluvia? 주십니까? That you give a house to me. Tú viviste así. 눈물이 나서 ¿Quién soy yo And I cried so much I couldn't. para que me permitas a mí una casa? 사는 모든 삶을 Empecé a llorar. was helping me with No pude soportar las lágrimas. Solo lloraba. and God was at work for me. 예, 주님 저는 복음만 Dios, tú me ayudas en todas las cosas que yo necesito en mi vida. 위해 살겠습니다. Tú trabajas para mí. 정말 주님을 증거하고 살겠습니다. And really, Lord, I Yo voy a vivir únicamente para el Evangelio. for me to talk about Voy a vivir solo por el Señor. 끝이 없어. even though I talk all night long. Yo voy a vivir solo anunciando tu palabra. 아무 없는 맨주먹으로. And Para decir estas palabras, 이런 이야기하면 너무 podría predicarles durante toda la noche y no tendría fin, to talk about. 하나님이 정말 나를 sin tener nada en las manos. He remembers me 순간순간 이끌어가. Tengo tantas cosas que contarles. by moment. 내가 그 하나님을 의지하지 아니할 수 없고 Dios siempre se acordó de mí 하나님 바라지 아니할 수 없고 And how could I y a cada momento me dirigió. 할 수가 없는 And there was no way I could not No podía más que confiar en Él. now. No podía más que mirarlo a Él. I came to LA. No podía más que confiar en Él. 보리밥 마을 보리밥 좋아하는데 You know, I used to love. Pero ahora LA 교회 me encuentro en Los Ángeles. You know, the pastor's wife of the LA church, she made barley rice for me. 저는요 A mí me gustaba mucho el arroz con cebada 매일 하나 조금 먹어야 하는데 Every day I said, I'm gonna y eat un pastor me preparó. 그 어떤 데 손님들하고 밥을 A mí me encanta comer. 드는 게 And the hardest thing for me when I Aunque debería comer poco, 옛날에 결혼하기 debería comer poco, before I got married, 막 시간을 아끼려고 모든 데 en el momento más difícil para mí es cuando vienen algunos invitados. everything. 그때 뭐 Antes de casarme hace mucho, Understand, but 제가 결혼하기 전에는 밥 한 끼 con el fin de ahorrar todo mi tiempo, it never took me more than 2 minutes to finish a meal. no sé si ustedes puedan llegar a entenderme. Habit. 정말 귀한 손님들하고 같이 식사를 하면 Yo nunca terminé de comer una comida en menos de 2 minutos. 근데 나도 다 You 먹어버렸어. know, I'm trying to eat slow. En más de 2 minutos. 밥 다 먹고 반찬만 자꾸 먹고 있는 거. And so I end up Cuando como con algún invitado, 다른 놈께 미안해서. you know, I feel lo más difícil para mí es comer lento. Yo sin darme cuenta ya terminé de comérmelo todo. that was how I lived life. Sigo comiendo y comiendo. 제 삶 Y por sentirme un poco avergonzado con el invitado, Every part of my life. 정말 así es como yo he vivido hasta ahora. When I come to New York, 제 며느리가 있어가지고 I have a daughter-in-law. Pero Dios toda mi vida lo dirigió. Tell me all the things that I like. 그만 먹어야지. Incluso cuando vengo a Nueva York, Stop eating stuff. aquí se encuentra mi nuera, 아, 그래 막 prepara todo lo que a mí me gusta. Nowadays, I don't even have time for exercise. 예, Debería dejar de comer porque mi estómago empieza a crecer 그때 정말 양식이 없었을 y no tengo tiempo para hacer deporte. Food when we were hungry. 정말 차비가 없었을 때 And when I had no Y money for the pienso en aquel entonces. 있는데 I relied only En aquel entonces no tenía nada que comer, 뭐 pasaba hambre, 차 있고 no tenía pasaje, car. 탱크에 기름 한 solo confiaba en Dios. Tank is always full. 없으면 바로 주워 집어넣으면 And 되고 if I don't, I can just go straight to the gas Pero station. ahora ya tengo mi propio I can drive my car anywhere. pasaje, mi propio carro, 무지무지하게 많이 tengo comida. So much for Y si no tengo gasolina, puedo ir a la gasolinera a cargarlo. food and things like that. Puedo llevar mi carro a donde sea. Antes siempre yo tenía que orar para poder tener dinero para viajar, para tener comida. I kind of miss those days. 정말 그렇게 제가 그래서 Ahora Dios me ha dado una vida muy cómoda. 생각을 해봐도 And nowadays, En la actualidad, too fast. 진행부 extraño en esos momentos. But the headquarter office, they set my whole year schedule. Incluso ahora cuando pienso en ayunar, Not one empty day. 그래서 제가 금식도 못하고 So I can't. ya que los miembros de la directiva de la misión ya han hecho toda mi agenda de todo el año, no tengo tiempo de descanso. Por eso no puedo hacer ayuno. Those days. 근데 여러분의
하고 싶은 이야기가 하나 있어요. But there's Aunque one thing I la wanna vez say. pasada hemos hecho 2 veces ayuna, en esos momentos me siento muy feliz. Commit sins and you go to hell. 오늘 아침에 Hay algo que quiero compartirles. This morning, the Gracious Choir, 압살롬에 가는 노래 불렀어요. they sang the song about En caso de que ustedes cometieran pecado y fueran al infierno, in Absalom, David's son died. hoy por la mañana de Gracias, 울었어요. And David wept. cantaron sobre Absalón. He wept, and as he left, El hijo de David, Absalón, murió. Absalom, oh my son, Absalom, David lloró gritando, I died in your place. 압살롬 내 아들 압살롬아. Absalom, my son, gritando, le decía, Absalón, mi hijo Absalón, 를 부르는 거예요. And they sang that song of David. si yo hubiera muerto por ti, ay, mi hijo Absalón. 무슨 생각을 했느냐면 What it made me think was, Esa canción cantó el coro. 망한 우리를 보호하는 이 노래로 들은 거예요. Cuando yo escucho la canción de David, dying in sin. lo que yo pienso es, 하는 게 뭡니까? And what grieves God the most? 우리 엘루야 예수님 보내서 sentí como si fuera la canción que Dios canta cuando nosotros estamos bajo el pecado. All our sins at the ¿Qué es cross. lo que hace que Dios se sienta más We triste? don't even think about Después de enviar a Jesús Bible. 죄인이라고 y limpiar todos nuestros pecados, 아플까? And people come forward saying that they are sinners. sin pensar bien, 만약 우리가 하나님 sin haber leído bien la Biblia, Could converse with God. 뭐라고 말했어? aquellas personas que siguen diciendo que son pecadores, ¿cuánto dolor le habrían sentido, le habrían hecho sentir a Dios? 이 죄 하나도 안 남았어. Si nosotros pudiéramos conversar con Dios, ¿qué es lo que Dios nos diría? No es así. Ya limpié yo tus pecados. 생각 좀 해봐. Ya no queda nada más de tus pecados. You know, look at the ¿Por qué no crees en esta verdad? all your sins are Ya lavé tus pecados. No es cierto lo que tú piensas. Piénsalo bien. 그래서 제가 소리를 Mira la Biblia. Ya no tienes más pecados. 지르지 않을 수 없는. I cannot help but say it. Sentía que Dios me estaría gritando. But talk about it. 오늘 우리는 예레미야 Por eso no podía yo no dejar de gritar. No podía dejar de hablar. 34절까지. No podía dejar de contarlo. 제가 예레미야 31장을 읽으면 As I read, Hoy hemos leído Jeremías 31 버린 그 이스라엘 hasta el versículo 34. talking about how God is restoring Israel, whom He had forsaken. Cuando yo leía Jeremías 31, As I read this, 31절에 깜짝 놀랐어요. aquí habla sobre cómo Dios recupera a Israel, quien había sido desechado. Lord, 날이 이르니니 Después de eso, 내가 이스라엘 집과 en el versículo 31, me impacta. that I will make a new covenant with the house of He Israel. aquí que vienen días, dice Jehová, 내가 그들의 열조에 솔자고 en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Took them by the hand to bring 내가 the day 그들의 out of 남편이 Egypt. 되었어도 No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, 그 이야기가 막 뜨겁게 해. porque ellos invalidaron mi pacto, And these words burningly, aunque fui yo un marido para ellos. 여호와가 말하노라. thus saith the Lord. 날이 Esas palabras Days come, 내가 이스라엘 집과 quemaban mi corazón en el fondo. 언약을 세우리라. I will establish a Dice Jehová, he aquí vienen días en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. 땅에 인도에 세운 것 같지 않냐? This covenant is not like the one that I gave when I Dice took them by Jehová, the hand to bring them out of the 내가 land of 그들의 Egypt. 남편이 돼서 그는 내 언약을 파하였습니다. A covenant no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé sus manos para sacarlos de la tierra de Egipto, Israelites 애굽에 나올 때 when they were coming out of Egypt. porque ellos invalidaron mi pacto aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. BC El- 1491. El pueblo de Israel cuando salía de Egipto, 1491. si calculamos el año en el que sucedió, esto sucedió en 1491 a.C. 그들이 이집트에 들어가 Si fuera en 1491, 30년 동안 종살. podríamos decir que pasó, fue en el año 1500 a.C. más o menos. 애굽에 총리될 때 이스라엘에서 이집트 들어갔어요. Esto quiere decir que el pueblo de Israel fue esclavo por 430 años, The Nile River, 이제 남쪽에서 북으로 흘러 들어가요. if ya que el pueblo de Israel ingresó a Egipto cuando José se convirtió en el ministro de Egipto. 이제 El río Nilo 터로 해서 es un río que fluye del sur al norte, goes into Egypt and iniciando en África, 나일강 pasa por Egipto y luego llega al Mediterráneo. 그러니까 흙 가운데서 나무 껍질 나무 썩은 잎 썩은 그런 게 섞여서 가벼운 흙이에요. And so the Nile River is full of sedimentary soil, soil that carries like tree barks and leaves and very El río Nilo 뭐냐면 es un río en el que está lleno 바닥에 가라앉기 de helechos, de ramas podridas, etc. So the river
Si fuera una arena común, por ser muy pesado, se hunde. 같이 떠내려서 Por lo tanto, el agua puede fluir sin problema. Pero los helechos sobre el agua puede ser más ligero que una arena. 쌓이니까 Sin embargo, esta fluye hasta la última parte del río Nilo. Y al acumularse los helechos en la entrada del río, aunque al principio puede ser muy poco, 없으니까 cada vez más y más crece la cantidad de helechos hasta que el río Nilo queda bloqueado. 옆으로 가 Y ya que el río Nilo no puede fluir más, 원래 보통 empieza a abrirse hacia otros caminos. Y así se forman diferentes desembocaduras de río. 다가 강 하부에 와서 다 Originalmente, las desembocaduras de río se unen al final y terminan conectándose al mar. 그런 걸 가지고 델타 지역이라고 El río Nilo, sin embargo, inicia como una sola línea, pero al final se esparce en diferentes desembocaduras. Y a esa área se le llama región delta. En el coreano podríamos decirlo como 세계 어느 나라 땅 que se forma una forma triangular de depósito aluvial. 거대 문명은 A eso se le llama delta. Es como el delta de la aerolínea de aviones. 유프라데 티그리스 강유에서 Las civilizaciones antiguas se formaron cerca del río. 중국 문명이 황화 La civilización de Babilonia inició en el río Éufrates 이집트 문명이 나일강 y el río Tigris, y la civilización china inició junto al río Amarillo, 가장 비옥한 y la civilización egipcia inició junto al río Nilo. 형들이 와서 Y el depósito aluvial 형들이 가장 que es el delta de Egipto es el lugar con más abundancia de riquezas. 가장 비옥한 데가 바로 나일강의 삼각주가인데 고센이라는 Cuando los hermanos de José fueron a apacentar junto a José, fueron llevados al mejor lugar 농사를 짓고 donde era más fructífero. Y eso fue junto a Cosem, que está junto al río, el río Nilo, en el delta de esa zona. 그들이 바로 가서 이제 그 Cuando el año 430 terminó, después de ser esclavos el pueblo de Israel, 운하를 지나가는 그 강 ellos pudieron salir de Egipto y pasaron el Mar Rojo. 홍해 지나서 바로 시나이 반도가 있는데 And they crossed the Red Sea and entered the peninsula of Sinai. 그 시나이 반도 안에 시내산이라는 산이 있는데 And so in the Sinai Y peninsula, pasando ese Mar Rojo 그때 나와서 está el monte Sinaí. 홍해에 왔을 때 when they escaped, Y en ese territorio de Sinaí se encuentra un monte llamado el monte Sinaí. 이로 불렀어. God called Moses to the top of Cuando ellos llegaron junto al monte Sinaí pasando el Mar Rojo, meeting with pastors, Dios llamó a Moisés a la punta del monte Sinaí. changed the law. 아무도 모르더라. Una vez en una reunión de pastores, 31절. And so Jeremiah 31 verse yo le pregunté si ustedes saben que Dios cambió la ley. 내가 이러니 Nadie lo sabía. 언약을 저 뭐야 Y yo les mostré Jeremías 31, versículo 31. house of Israel with the house of Judah. 목사님하고 Dice Jehová, One pastor raised his hand. 나한테 뭐라고 말하면 And what he said was, 목사님 틀렸습니다. Pastor, you're wrong. 여기 언약을 새로 세운다 그랬죠. en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. When did he say he'll establish? Y un pastor levantó la mano y me dijo, usted está equivocado. 그렇게 Aquí dice que él hará un nuevo pacto con la casa de Israel. ¿Cuándo dijo que iba a ser una nueva ley, un nuevo mandato? Yo me reí. No, it's the law. Why do you call it Es normal que usted piense así. It's very simple. 출애굽기 19장을 읽어보면 나와요. It says, ¿Por qué si el mandamiento se le dice mandamiento, aquí dice que fue un pacto? 내가 Es muy simple. 뭘 너에게 주겠다. I will give my law Si leemos en Éxodo 19 dice, to them all. 지키면 복을 받는다. If you keep them, you'll be blessed. 이스라엘 다 지키면 y yo les daré mi pacto, Promise, yes, we'll keep them y all. ustedes lo cumplirán, 복을 지키면 y si los cumplen, serán benditos. 언약을 지켜. And so Y todos prometieron cumplirlo. God saying that they will keep the law. 하나님은 신명기 28장에 And then in Deuteronomy 28, 내가 내 Y en ese momento se confirmó el pacto entre Dios y el hombre, que cumplirían toda la ley.
나와도 복을 Blessed you're 받고 when you go out. 떡반죽 그릇이 복을 Y en Éxodo 28, 고양이 복을 받고 si ustedes cumplen todas mis leyes, recibirán bendición, recibirán prosperidad del pan, prosperidad de sus ovejas, sus hijos, Blessing, blessing. recibirán prosperidad en las estaciones del año, Korea, 복. muchas bendiciones, bendiciones tras otras. 그래서 이제 그때 우리는 농담으로 And so we used to joke around. 이건 En el coreano, cuando expresamos cómo suena cuando el caldo hierve, se dice pogul pogul. 8자에 그렇게 돼. And that's what it says in Deuteronomy. Entonces, cuando Dios dio el pacto, le dijo, este es una bendición que hierve, When you come in, podríamos decir como expresión coreana. 고양이 복을 받고 blessed is your cattle. 떡반죽 그릇이 Si cumplen todas las leyes dadas, podrán recibir bendición. Tú también recibirás bendición. Todos nosotros recibiremos bendición. Serás bendito en tu comida, bendito serás en tu andar, bendición en todas las cosas que haces. 십계명이에요. And what was that promise? The Ten Commandments. 그걸 지키면 Así hicieron la promesa. Keep this, I will bless you. 여러분 신명 28. Y esa And everyone Esa 28. promesa fue los mandamientos. Si tú cumples estos mandamientos, os bendeciré. 대신에 Instead of the blessing, Sin embargo, por otro lado, ¿qué dice? 또 저주를 받고 cursed you're when you Sin embargo, si no cumpliera la ley, 그 저주를 받고 a cambio de la bendición recibirás maldición. 자녀들이 Maldición en tu andar, maldición en tu dormir, maldición en tu amasar, 저주하다만 주저가 maldición en todas las cosas. Tus hijos, maldición tras maldición. God hesitates to curse us. 한국말만 안 해요. Y si ustedes repitan maldición, maldición en el coreano, Korean language, you won't. podría escucharse diferente. 이해가십니까? Do you understand? Dios nos maldeciría. 언약을 세우죠. Tal vez los que no son coreanos no podrían entender a lo que me refiero. ¿Me comprenden? 제 이름 내 앞에 단신을 두지 말라. And so the Ten Commandments, you shall not Así es como 그리고 우상을 섬기지 말라. you shall not make Dios hizo un pacto con nosotros, ¿no es you así? shall not take the Lord thy God's name in vain. Entonces Remember the Sabbath to keep it holy. en los mandamientos dice que no adorarás a otros dioses, 도둑질하지 Thou 말라. shalt not steal. que obedecerás el día de reposo, 이건 네가 다 servirás a tus padres, no matarás, no robarás, no adulterarás, All blessings are yours. no codiciarás. 지키지 아니하면 If you cannot, Si tú cumples todos estos mandamientos, estas bendiciones las recibirás. Sin embargo, si no las llegaras a cumplir, 이스라엘 백성이 지켰어요. did the Israelites no podrás más que recibir la maldición. 한 사람 ¿Comprenden? one? 10계명 돌파하면 모세 ¿Y el pueblo de Israel lo pudo Who cumplir? brought the Ten Commandments? No lo cumplió. 지키지 못해. He couldn't keep them all. Ni una sola persona pudo. He could not enter Canaan. 알고 계십니까? Incluso Moisés 한 명도 없어요. Not even one no person. pudo cumplirlas todas. 이제는 But the problem Y no is, pudo entrar a la tierra escogida. ¿Ustedes sabían eso? 지키면 복을 주고 Ninguna persona pudo cumplir 복을 준다고 해요. los mandamientos. you will be cursed, he said. Pero el problema es que Dios hizo una promesa. 밖에 Si lo cumplimos nos da la bendición. Y si no la cumplimos, la maldición será sobre nuestra It's cabeza. already promised. 그 약속을 바꿀 수는 없는 Y el pueblo de Israel no puede más que recibir la maldición, 거고 So I'm supposed to be cursed. ya que ellos lo prometieron. 또 저주를 받아야 You have to 하고 be cursed. No pueden cambiarlo más. You have to be cursed. Entonces yo también debo ser maldito. 하나님께서 Las hermanas también van a ser malditas. Todos ustedes deben ser maldecidos. 장 30절. Maldición tras maldición. 자 이제 우리가 Entonces Dios nos dice 하늘에 다리를 하나 낳았는데 en Jeremías 31:31, 다리 밑에 발이 부러져서 And one of the steps in the bridge. si ahora nosotros hemos levantado un puente y una de las columnas que sostiene el puente se ha roto, What should you do? todos morirían al cruzar ese puente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Build another bridge, 맞죠? right? Hacer un nuevo puente, ¿verdad? 다 지나가서 다 ¿Es correcto? If people crossing that bridge, they all die. 사는 멸망당할 수밖에 Si todos cruzaran por ese puente, morirían. 다른 다리를 El camino que les queda sería la muerte. 놔니까 Do you understand? Es por eso que hay que hacer un nuevo puente. ¿Me comprenden? 그 언약 가지고 Es por eso que Dios He
gave us the covenant of the Ten Commandments, 그걸 지키는 Él nos dio un pacto que era un pacto basado en los mandamientos, 이게 어떻게 하냐? ya que ningún ser humano pudo mantenerlo. 그것을 사랑하는데 God loves the ¿Qué es lo que hizo? 저주를 내리 Por amar al pueblo de Israel, but to bring down the curse upon the 그래서 Israelites. no podía aún así más que darles la maldición. 법을 만드려. So God had to make a new law where he didn't have to give Es por eso que él tenía que hacer un nuevo pacto, una nueva ley que les impidiera recibir la maldición. Amén. 그 이야기. And that's what Jeremiah 31 verse 31 is talking 나 about. 여호와가 말하는 Jeremías 31:31, de eso es lo que habla. 그러니까 유다 집에 새 언약을 Dice Jehová, he aquí que vienen días en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. And then in the next verse, Eso es lo que dice. Y en el versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, 그는 남편들 그는 내 언약을 파했어. which they break, even they broke, although I was a husband unto them, saith the Lord. 3절에 And then in verse 33, 33절에 porque ellos invalidaron mi pacto aunque fui yo un marido para ellos. Y en el versículo 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. I will put my law Así es. in inward parts and in the Antes, la ley fue escrita en las tablas de piedra. Fueron escritas en las tablas de piedra. before he recorded No of adulterarás. stone. 돌비를 기록해놨는데 En mi corazón hay adulterio. 말라. Thou shalt not commit adultery. En las tablas de piedra dicen que no robarás. Full heart. Pero en mi corazón yo quiero robar. Tablet of stone. 독실하지 말라. Thou shalt not steal. Ya que no somos dirigidos por las tablas, la ley de las tablas de la piedra, sino por nuestro corazón. Es por eso que no podemos más que desobedecer la ley. I'm led by my heart. Pero la nueva ley, nuevo pacto dado por Dios, Break the law. 그래서 이제 하나님은 이 새 언약은 So the new covenant. dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. 생각에 기록. Y vamos a leer el versículo 34. in their thoughts, and I will Dice en el versículo 34, 4절을 y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, before. 이제 그날 이후로 내가 나를 알라 하지 아니하리. diciendo, conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Saith the Lord, for I will forgive their iniquity. Conoce a Jehová, diciendo. I will remember their Eso es lo que dice la Biblia. 여호와의 El primer pacto, podíamos recibir bendición si lo hacíamos bien y si lo hacíamos mal recibíamos maldición. Ese era el nuevo pacto. 잘하면 Ese era el primer pacto. you are blessed. ¿Me comprenden? 못하면 저주 If you 부리게. do poorly, Pero todos hacemos mal. that is the first Es covenant. por eso que Dios no puede confiar en nosotros. 우리가 다 잘못. El pueblo de Israel dijo que podía cumplirlo. 하나님 우리 Dijeron que obedecerían a Dios, Trust us. 그 잘. que cumplirían todos los mandamientos, I said, yes, we'll do well. pero desobedecieron todas. God will obey you. 우리가 다 지켜. Eso es usted, usted y usted. 그러나 인간이 Todos. 다 어겨버려. But ¿Es man así? broke them all. 그게 당신이고 당신이고. Entonces, nosotros cometeríamos pecado, ¿verdad? 그렇죠. Right, everyone? A ver, hay alguien que ora y dice, voy a adulterar, voy a robar, You pray to God, God, I will voy a matar. 들어봐요. raise your hand, that's how you pray. Ningún ser humano ora de esta forma. Cada vez que oramos, todos quieren orar bien. Steal. 나 살인할게요. God, I'm going to commit murder. Los pastores de mi iglesia también hacen lo mismo. Praise like that. Cuando tenemos reunión de ministros, todos dicen que hacen bien. Good. 우리 교회 목회자들도 그래. Pero yo no soy así. 목회자 모임하면 When we have the Así es el ser humano. 한다 그래요. they say they're all going to do well. 하면 잘 못해. Entonces, nosotros le decimos, voy a hacerlo bien. Dios sabe qué nos dice. 아니에요. That's No te creo nada, ya. 하나님이 우리를 보고 나 잘하겠습니다. Eso es bueno para Él y para nosotros. well. 하나님 뭐라 하는 줄 알아요? And what God says is, Es bueno que Dios no crea en nosotros. 그래야 좋아요. 나도 좋아요. Entonces, ¿cuál fue 믿는 건 안 믿는 게 el nuevo pacto que Él estableció? El primer pacto so God, dependía de si nosotros hacíamos bien, recibíamos bendición, y si hacíamos mal, recibíamos maldición. the first covenant, 내가 Después de prometer, nosotros hicimos mal. if I do well, I'm blessed. Entonces es por eso que no debemos confiar en nosotros mismos. 해놓고 못하니까 Y es por eso que Dios levantó un nuevo pacto. 우리를 믿어서 안 되는 거예요. No, we should not trust ourselves. Dios decidió 법을 세울 때 뭐- renunciar a que el hombre se acercara a Él cumpliendo la ley. 그래서 복을 받는 그건 아예 하는 복. Cuán bueno es eso, ¿verdad? Well, to be Y luego, ¿qué dijo? give up on that already. Si Jesús logra hacerlo bien, entonces yo te salvo. 그 다음에 어떻게
Y si Jesús lo hace bien, mi pecado es limpiado. If Jesus does well, Dependiendo de lo que hizo Jesús, yo puedo ser bendecido. if Jesus does well, El primer pacto dependía de si nosotros hacíamos bien, recibíamos bendición, y si lo hacíamos mal, recibíamos maldición. commandments, 내가 잘하면 복을 받고 Esto es algo exacto y debemos saberlo bien. 그런 법을 만들었어. if I Pero, ¿qué es el nuevo pacto? La nueva ley. 정확히 알면 굉장히 중요해. En Jeremías 31:34, ¿qué dice? 이제 두 번째 법은 But 뭐냐? now the second law is 예레미야 31장 34절 Jeremiah 31 verse 34. 뭐라고 말합니까? What Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, dice Jehová. Forgive their iniquity, Amén. 다시는 그 죄를 기억지 않아. and I will remember their sin, Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? 말입니다. saith the Lord. 아멘. Vamos a leer juntos desde el versículo 31 al 34, todos juntos. Bible. 자, 우리 31절 Antes yo me lo sabía de memoria, Let's read one more pero ahora me confundo mucho. 1 through 30. Ya creo que por ser viejo. 자, 옛날에 다 외웠는데 Desde el versículo 31, vamos a leerlo. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Let us read. 나 여호와 말하노라 보라 나 Él levanta un nuevo pacto en el versículo 31 y en el versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, Covenant. porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. 이 언약은 내가 그들의 열주의 손을 잡고 애굽에 인도하는 내가 세운 것 같지 아니할 것. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Make with their fathers in the days of La ley que Dios aquí se refiere es la ley que fue dado en el monte Sinaí. saith the Lord. ¿Todos me están entendiendo? Con esa ley, 바로 십계명 율법입니다. si lo cumplimos, recibimos bendición. Si no lo cumplimos, recibimos maldición. Mount Sinai. 이해가십니까? Con esa ley, nunca podríamos ser rescatados. 그 법은 우리가 지키면 복을 받고 못 지키면 ¿Me comprenden? In that law, if you keep it, you're blessed, and if you break it, you're cursed. Ya que todos violamos la ley. 저는 절대로 우리를 Por esa ley solo nos espera la maldición. Never be saved. 이해가십니까? Do you understand? Así como existe un puente que nos lleva a la muerte y perecemos. Broken the law. 그리고 그 법은 우리가 저주를 받을 Por eso es que dejando ese puente tenemos que avanzar por un nuevo puente. Un puente en el que podamos cruzar con seguridad. Hay otro puente, ¿me comprenden? You die, you're 그 자리 cursed. 놔두고 And so leave that bridge. 다른 Y en el versículo 33, Another bridge. 잘 갈 수 있는 A bridge that you can cross well. 다른 다리를 가지고 They have pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. 곧 내가 내 법을 그들의 속에 두며 그 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님들 La primera ley fueron escritas en las tablas de piedra. No matarás, no adulterarás, no robarás. 첫 번째 법은 the first law. 돌비석에 기록해. En nuestro corazón deseamos robar, tenemos un corazón lascivo, queremos mentir. Murder, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal. 우리 마음에는 Pero como nosotros en vez de seguir la ley, 엄란한 마음이 seguimos nuestro propio corazón, no podemos más que desobedecer. No podemos más que recibir maldición. 내 마음을 따라가니까 Instead of the law, Pero el nuevo pacto, 어길 수밖에 없는 거예요. we could only sin relación alguna con lo que hagamos nosotros o lo que no hagamos nosotros, by that law. si Jesús lo hace bien, nosotros recibimos la salvación. New covenant. Y si Jesús no lo logra, entonces recibimos maldición. Regardless of what we do or don't Eso do. fue el nuevo pacto que Dios nos dio. ¿Me comprenden? If Jesus does well, Es por eso que Él escribió esto en nuestro corazón. we get cursed. Vamos a ver el versículo 34. That was the law that was made. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. 너희는 여호와를 알라 하지 않을 것은 작은 자가 큰 자가 다 알미니라. 내가 그들의 죄악을 사고 그 죄를 기억지 아니하리라. And they shall teach no more every man his neighbor and every man his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me from the least Aquí dice que Él lo escribió en nuestros corazones. no more. 자 여기서 Si aceptamos el Evangelio, 마음에다가 기록. será escrito en nuestros corazones. Aunque yo cometí pecado, What?
Jesús limpió todos mis pecados 받아들이면 Everyone, if you y Jesús me salvó. Yo creo en Jesús a new record remains in your heart. 내가 죄를 y fue escrito en ustedes ese corazón. The blood of Jesus, Sin importar si lo hemos hecho bien o no, and Jesus saved me. 내가 예 ya que Jesús limpió nuestros pecados, 마음이 내 속에 기록. That ya no se acuerda más de nuestros pecados. 잘한 것과 상관. Ya no voy a recibir la maldición, well you've done, 예수 내 죄를 사했기 때문에 because Jesus has forgiven ya your que sins. el primer pacto depende de nuestras obras. Y ya que nosotros no podemos más que recibir la maldición. 첫 번째 법은 내 행한 대로 Y por el pecado no podemos más que recibir la maldición. By how well I El nuevo pacto, sin relación alguna, cuán bien lo hayamos hecho nosotros o no, 죄를 지어 dependiendo de cómo lo hizo Jesús, nosotros recibimos la bendición. 두 번째 법은 No somos nosotros los que limpiamos el pecado, sino Dios. 상관없이 Es muy bueno, ¿verdad? well or poorly I do, Así es, ¿no? 따라 내게 복을 주시. but I Es por eso que Dios cambió el nuevo pacto, dice, una nueva ley. but God forgives the sins. Lo sorprendente So es, great, isn't it? 여러분 그래. en San Juan capítulo 8, la mujer adúltera, 하나님은 법을 바꾼다. esta mujer adúltera se encontraba con Jesús. Establishing a new covenant. 놀라운 것이 The amazing thing is, 요한복음 Los fariseos decían, there's the woman taken in the act of adultery. 예수님이 Maestro, esta mujer fue atrapada en el acto mismo del adulterio, y en la ley de Moisés dice que a tales mujeres hay que apedrearlas. ¿Tú pues qué dices? And the scribe said, 선생님 이 여자의 Y Jesús empezó a escribir con su dedo en el suelo. in the act of adultery. ¿Por qué habrá escrito en el suelo con su dedo? Moses in the law commanded that such should be stoned. En la Biblia dice, What sayest thou? 예수 손가락 땅에 en la Biblia dice que en dos momentos Dios escribió con su dedo en el suelo. 성경 La primera vez In the words of the Bible, fue en las tablas de los mandamientos. 두 번 있어. there are two times when God wrote with his finger on the ground. 성경 다 참. Y la segunda vez que Dios escribió fue en el libro de Daniel, Mené, Menet, Tekel y Parsim. God wrote with his finger the Ten Commandments on the tablets of stone. 어떤 사람 다니엘 Dice que en el libro de Daniel apareció una mano de hombre. People say in the book of Eso no lo escribió Dios. ¿Me comprende? God write it, somebody says. 저 다니엘에서 찾아봐. Las primeras cosas que escribió Dios fue las tablas de los mandamientos. Man appeared and wrote that. 하나님 Eso fue escrito con los dedos de Dios. You understand? 첫 번째 하나님이 쓰신 것은 First time God Fue escrito en las tablas de los mandamientos. commandments, the law. Y el segundo pacto, The Bible says ¿Quién? God wrote the Ten Commandments with his finger. 첫 번째 ¿En dónde? 손가락 돌비석에 기록. en las tablas del corazón, This finger on the tablets of stone. 두 번째 en el corazón. But the second law, 여러분 누가 Él escribió en el suelo con su dedo. 마음판에 기록. El suelo representa al hombre. God 우리 마음판에 기록. writes on the table of our hearts. 예수 Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Jesus wrote on the ground with his finger. 땅은 Y ahora Jesús, Represents us. 내 Man. 내 법을 그들의 마음 ¿cuál es la nueva ley que Él escribe en nuestro corazón? In their minds and in their hearts will I write. Que pasó todos nuestros pecados sobre Jesús. So Jesus right Y now, al morir en la cruz, 마음에다가 무슨 법을 기록하시고 todos nuestros pecados fueron limpiados. Jesus recorded in our hearts. Un nuevo pacto God laid all our fue escrito en nuestro corazón. 못 박혀 죽으심으로 Y aquellos en el que fue escrito en su corazón se convierten en el pueblo de Dios. 그 이제 새 법 Aún muchas personas 마음에 기록. recorded in our hearts. podrían recibir la bendición con este nuevo mandato, pero muchas personas Becomes a person of God. 아직까지 많은 viven atrapadas en la ley. 그새 ¿Me comprende? 하나님 복을 받는데 You know, when they come to God with this new law, they'll be blessed. Es por eso que en San Juan capítulo 8, para salvar a la mujer adúltera, dicen los fariseos, esta mujer fue atrapada en el acto mismo del adulterio y en la ley de Moisés manda apedrear a tales mujeres. And to say, ¿Tú pues qué dices? 그러면 선생님 이 여자 가늠하다 현장에 잡혔습니다. they said to him, Master, Y Jesús debía salvar a esta mujer. 모세 율법 이런 돌로 치라. 하니까. Pero mediante la ley de Moisés eso era imposible. 그건 어떻게 말하겠어? but Master, what sayest Entonces en la Biblia dice, 예수님께 그 여자 en Jeremías 31, versículo 31, dice, But by the law of Moses, she could not be saved. he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Y cuál es ese pacto? En Jeremías 31, versículo 34 dice, 이스라엘 지금 유다 새 언약을 세우리. y no enseñará más ninguno a su prójimo. 그 언약이 뭐냐 하면 Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande me conocerá, dice Jehová. In
porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. They shall not tell their neighbors, Esto es el segundo mandato, ¿me comprenden? to the greatest of 내가 them. 그들의 죄악을 ¿Quién limpia nuestros pecados? For I will forgive Jesús. them and remember their sins no more. 이게 이제 두 번째. Y dice que nunca más se acordará de nuestros pecados. Do you understand? 누가 우리 죄를 삽니까? Who Aún muchas personas que no conocen esta asombrosa ley, 다시는 그 죄를 기억지 아니하. ya que desobedecieron la ley, cometieron pecado. 아직 이런 신비한 새 법을 알지 못한 사람. Por más que intente cumplir bien los mandamientos, 어겼기 때문에 죄를 범했고 because they broke van a recibir la maldición con tan solo desobedecer una de ellas. 아무리 앞으로 율법을 잘 지켜도 and people who have broken the law, no matter how Si una sola vez desobedecemos la ley, por más que antes hemos cumplido bien, es como desobedecerlas todas y recibimos maldición. 날이나 지금이나 지금 잘해도 한 번만 Ahora Dios no ha escrito en nuestro corazón esta antigua ley, sino un nuevo pacto. 율법 말로 Dice que la ley está escrita para aquellos que están bajo la ley they recorded not the law. y para que toda boca se cierre y estén bajo el juicio de Dios, dice en Romanos. 20. 물은 율법이 말한 율법 아래 있는 자들에게 말하는 것입니다. Dice que ningún ser humano podrá ser justificado mediante las obras de la ley, ya que mediante la ley es el conocimiento del pecado. They stopped and they may all Y en el versículo 11 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado flesh be justified. la justicia de Dios, Law is the knowledge of sin. 21절에 뭐라 하냐면 And then testificada 그러나 이제 율법 외에 하나님 한 의가 나. mediante la salvación que es a través de Cristo Jesús, para todos aquellos que creen en Él, by the law and the prophets. ya que todos estuvieron destituidos de la gloria de Dios, 모든 다 미치는 하나님의 의인이 For it is the justificados mediante la sangre que es en Cristo Jesús, for there is no difference. redimidos en Cristo Jesús. Es algo asombroso, ¿no? All have sinned and come short of the glory of God. 또 예, Mediante la ley nunca podemos ser salvados, Freely by 하나님으로 his grace. 값없이 pero aparte de la ley, ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Amazing. 율법으로는 절대로 구원받은 Ese pacto se basa en la muerte de Jesucristo en la cruz por nuestros pecados, siendo redimidos todos nuestros pecados. Dios dice que ya no se acuerda más de nuestros pecados. 그 법은 예수님이 우리 죄를 위해 십자가에 Y 못 박혀 hizo esta bendita, For us. 우리 죄가 다 사해져서 este bendito mandato. 우리 죄를 기억. Pero muchas personas aún están bajo la ley 그런 귀한 법을 y viven bajo la ley. Precious blessing. 얼마나 슬픈 것이. La mujer adúltera cometió adulterio. 율법 아래. Ustedes también, al igual que la mujer adúltera, 율법 아래. tal vez podrían haber adulterado They remain. o mentir 가늠한 여자가 And the woman taking o no haber honrado a sus padres 여러분들도 o haber cometido diferentes tipos de pecado. Deberían ser malditos. 가도 maybe you may have committed the Sin embargo, Dios les ha dado dos tipos de pactos. parents. 뭐 여러 가지 Uno es la ley de Moisés. Si todo lo pueden cumplir, entonces reciben bendición y si no, maldición. 하나님이 여러분에게 Y hemos por lo menos violado uno, entonces seríamos malditos. 하나님 Pero Dios nos ha dado un nuevo pacto, 다 지키면 복. ya que no podemos más que desobedecer la ley, ya que no podemos creer más en nosotros mismos. Broken them. No recibimos la salvación por nuestras obras. 새로운 법을 만들었어요. And God made a new law. Mediante la muerte de Jesús en la cruz, podemos ser justificados. We can't believe. Ahora ustedes 까지 구원받는 게 아니고 deben escoger una de estas dos. Well, 예수님이 우리를 십자가에 못 La mujer adúltera para poder but gaining ser rescatada por Jesús. being crucified on the cross. 자 이제 여러분들이 Él levantó un nuevo pacto. Era el momento One or the other. 여러분 예수 para poder salvar a aquella mujer. For Jesus to save the woman taking adultery. 이제 야 어때가 Si fuera por la ley, ella no podría más que morir apedreada. Days come and I will make Ahora tengo que levantar un nuevo pacto. came the days. Y lo escribió en el suelo. In order to save that woman, Esto es el nuevo pacto. 죄는 돈에 맞추고 수밖에 없는데 by the law they could only be stoned to death, 새 법을 세워야겠다. but so a new law should be 그래서 established. 손가락으로 땅에서 Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, dice Jehová. 내가 그들의 죄악을 For I will forgive their iniquity. 다시는 그 Esta mujer estaba siendo juzgada por su adulterio. More. Según la ley de Moisés, ella debía morir apedreada. Jesus recorded. Pero según el nuevo pacto, 지금 이제 심판합니다. And so they judge the woman taking the act of adultery now. 똑같은 가늠한 여자인데 In the Perdonaré. adultery,
la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Moses, she's supposed to be Y él lo escribió en el suelo. Él escribió 2 veces en el suelo, ¿verdad? 그들의 죄악을 Escribió en el suelo, se levantó. iniquity and remember their sin no more. El que sea libre de pecado sea el primero en lanzar la piedra, dijo, y luego volvió a agacharse y siguió escribiendo en tierra. 예수님 2번 글씨 쓰셨죠. And Jesus, También la ley fue escrito 2 veces. 쓰시고 he wrote on the ground. Moisés, cuando bajaba del monte Sinaí, He said, he that is without sin among you, let him first cast al ver cómo el pueblo de Israel adoraba al becerro de oro, He did that 율법도 2번 썼어요. because the law was also y él rompió las tablas de los mandamientos. Y otra vez le pidió que trajera tablas de piedra 지금 뭐야 금송아진 만든 거. y subió al monte Sinaí con ellas. he shattered. Y una vez más Dios le dio los mandamientos. 이 돌을 깎아와라. Bring another tablets of stone. Los mandamientos están dentro de las tablas de los mandamientos. Se encuentran bajo el propiciatorio para que no sea visible. 아니 다시 십계명 Ya no vean más los mandamientos. Vean el nuevo pacto que es el propiciatorio. Miren solamente a Jesús. The ark Hoy también, covered by the lid. muchas iglesias, 여법 필요 cada domingo, This law is no more. sacan los mandamientos y lo leen. Look at the new covenant. Hay muchas iglesias así, ¿verdad? Look at Jesus Christ. Si cumple los mandamientos será bendito, dicen. Yet many Si lo cumplen, dicen. every Sunday Y Jesús dijo, allow the Ten Commandments. cúmplelo todo, Reading it. entonces te bendeciré. Just like that, right? 그럼 십계명 Pero aquellos que ya lo desobedecieron, Keep the Ten Commandments. por más que traten de cumplirlo, lo desobedecen y serán malditos. 예수 말씀했습니다. But Jesus said, Para poder ser rescatados debemos encontrarnos con el nuevo pacto. you will be blessed. 이미 어긴 사람은 If you've already broken it, Ya que no podemos más que recibir la maldición, keep your curse. 그래서 우리 구원하기 위하여 So in order to save us, a través de Jesús podemos recibir la salvación. Ese es el nuevo pacto. ¿Me comprenden? 한 행위는 저주받을 수밖에 없기 때문에 by our works, Yo cursed. 예수님 하시고 limpiaré sus maldades. 구원입니다. So receiving the En Romanos capítulo 8 dice, 내 언약입니다. the new covenant. ya que en Cristo no hay más condenación, 아, 그들의 죄악. porque la nueva ley de vida And what does Romans chapter nos ha librado del pecado, dice. 하는 자 결코 정죄함이 없나니. There is therefore now La, no condemnation la in Christ Jesus. ley y el poder de la muerte, ¿dónde proviene? The spirit of life in Christ Jesus, 죄와 사망. La ley nos lleva al pecado y el pecado a la muerte. law of sin and death. 죄와 사망의 법이 뭡니까? What is the law of Y sin? nos dio la vida, It is the law. 율법 우리를 nos dio 들고 The law makes us into sinners. la promesa del Espíritu Santo en nuestro corazón. Gives us destruction. Ya no hay más condenación. On the other hand, what is the law of the spirit of life? 우리에게 생명을 주고 It brings us life. 우리 마음에 La ley de Dios, de espíritu de vida, nos ha librado de la muerte del pecado, dice. Does not condemn us. 생명의 성령. Aunque nos cuesta comprender lo que dice Romanos capítulo 8, For the law of the spirit of life in Christ Jesus pero si vemos en Jeremías 31, versículo 31, made you free from the law of sin and death. 요한복음 8장 그 양님 잘 이해가 안 가요. nos describe con exactitud cómo es que la Biblia puede salvarnos. 예레미야 31장 Dios levantó 2 pactos. Jeremiah El primero, 31, los mandamientos. 놀라운 사실들을 Si los cumples, recibes bendición, these amazing things of how precisely we pero si no, maldición. 언약을 세우셨어요. Yes, Lord, He established two. Y la ley, 첫 번째 거는 The first one is 십계명. y uno de los fariseos le dijo, Maestro, ¿cómo puedo hacer para heredar la vida eterna? if you do not do them, you are cursed. 율법사 예수님께 물었습니다. And the Lord, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 그래서 내가 뭘 Entonces hazlo tú también. Entonces vivirás. 율법에 뭐라고 기록됐냐? ¿Quién ha podido cumplir eso? Ni uno. love the Lord with all No es necesario. Una vez estaba haciendo una campaña, Yeah, that's right. 이를 행해. Do it. 그러면 tenía que explicar esto. Y yo dije, 누가 있어요? But who can do that? 한 사람도 No one. 아무 필요 없어요. Jesús caminó sobre el mar. One time I was having a conference Y lo vi con detalle. and I needed to explain this. Y aprendí a caminar sobre el mar. Después de estudiarlo, entendí cómo poder caminar sobre el mar. And when Jesus walked Y la gente se puso mucho interés. Yo le dije, and I looked las personas corren en el mar, ¿verdad? and I also En primer lugar, tiene que colocar su pie izquierdo sobre el mar. Y antes de que se hunda, figured it out. 그래서 사람들 막 관심을 가지고 So people were very poner el pie derecho. Y luego, antes de que se hunda el pie derecho, tienen que poner el pie izquierdo. Y así podrá caminar sobre el mar. Pero si se hunden, no será mi responsabilidad. Antes de que se hunda, coloque su pie derecho para poder avanzar. it sinks
Teóricamente es posible. 오른발 빠지기 전에 왼발. But before that, Realmente es así. the ocean. Jesús pudo caminar sobre el mar y si vemos con detalle, 빠지는 건 내가 책임 안 져요. But if it's puso el pie izquierdo y antes de que se hundiera puso el pie derecho y así caminó sobre el mar. 이론으로 가능합니다. Así es como debe caminar. ¿No es así? everyone, really, that's true. Teóricamente es posible, I look Jesus. aunque en la realidad sería imposible. 발 긁고 He just puts. Así es la ley. Si cumple la ley, 그렇게 걸어. recibe bendición, pero en la realidad es imposible. 여러분 그렇게 걸어가면 돼요. Dios no quiso levantar la ley, 그죠? You can do it, right? ya que el pueblo prometía en voz alta que podría cumplirlo. Possible. 율법이 그래. Pero Dios no confió en nosotros. 면 복을 받습니다. Por eso vino Jesús 실제로 불가능. y perdonó todos nuestros pecados. 율법 세우기를 원치 않았어. God didn't want to establish the 하도 law. 있으면 자기 지키기가 더 큰. Borraré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados, dice. Nobody was able to. 하나님 Si cree en esta verdad es salvación. God does not trust. Puede vivir. 님이 오셔서 That's why Jesus came Para salvarnos, and He forgave all our Él tuvo que hacer esto. 아, 그, Es por eso, For I will Jesús cuando vino, 그 죄를 기억지 않아. le dijo a la mujer adúltera, 그걸 믿으면 mujer, ¿dónde están los que te condenaban? that is salvation. ¿Ninguno te condenó? Live. 하나님 우리를 Ella dijo, ninguno, Señor. 살법을 만들어. Ni yo te condeno. 그래서 That's why Vete y no peques más. 오셨을 때 when Jesus came, Ni yo te condeno, dijo. 여자 너를 고소하는 그 Fueron las palabras de Jesús. accusers, 너를 정죄하는 La mujer adúltera creyó en aquella palabra. she said, "No man, Lord, 나도 너를 Hay algo que quiero contarles a ustedes. thee 같아지는 죄를 범죄. La mujer adúltera Jesús no solo le dijo estas palabras a la mujer adúltera, nos lo dijo a todos nosotros, 예수님 말씀하셨어요. Jesus said, poniendo como representante a esta mujer adúltera. believe this. Aunque le dijo esas palabras a ella, la verdad es que nos lo está diciendo a todos nosotros. 그다음에 그 말한 게 아니에요. La mujer adúltera creyó en esa palabra. 모두에게 하시고. But He said it to all of us. 근데 가는 Él olvidará nuestras iniquidades y limpiará todos nuestros pecados. En Jeremías 31:34 dice, Word to her ni yo te condeno, dice en San Juan. goes to all. Eso fue lo que dijo Jesús. 가는면 그 말을 믿었어. Y al leer en este versículo Believe those 내가 words. 그들의 죄를 사고. a la mujer adúltera, I will forgive their iniquity ni yo te condeno, dijo Jesús. no more. 예배 30장 34절. Jeremiah 30. Y a mí también me dice lo mismo. 나도 너를 Esas palabras Neither do I condemn. no solamente fueron las que se le dijo a la mujer adúltera, me lo dice a mí también, yo lo creo. 가늠한 Ah, es cierto, Jesús no me condena más. 하지 않는다고 하셨어요. Yo soy justo. 나에게도 분명히 그래. Jesús dice que ya no me condena. 그 말씀이 No solamente a la mujer adúltera, Is not only también a mí. 나에게 한 말. but these are words for me to También al paralítico le dijo, 나를 정죄하지 않는다. tus pecados te son perdonados. condemn me. 나 이제 의로 No solo le dijo al paralítico, sino a mí también. 정죄하지 않는다고 그랬어. A todos nosotros. 가늠한 여자에게만 말고 Ni yo te condeno. 나에게도 그렇게 말씀했어. But to me, He said the same Tus thing. pecados han sido limpiados. 여자에게 소자 네죄 사하고 Todos hablaban He mal. said to the paralytic son, thy Eso es una blasfemia. 중무명 자에게 ¿Cómo tus pecados pueden ser limpiados? paralytic, He said that to me too. Ellos no sabían que Jesús era Dios. That's what He says. 나 너를 정죄. Y Él olvidó nuestros pecados. Your sins are forgiven. Y ha preparado para que nosotros podamos ir perfectamente al reino de Dios. Él ya preparó todo eso. 누가 죄를 사해? Can forgive sins. Pero aún ahora muchas personas no creen. Soy pecador, Señor. Didn't know that Jesus was God. Eso es porque no creen en Jesús. And if He forgives our sins, Ni yo te condeno, dice Jesús. 온전하게 갈 수도 다. Yo olvidaré sus iniquidades y no me acordaré más de sus pecados, dice la Biblia. did do everything. Crean en estas palabras. 못하고. Still not. Eso es lo que deben creer. Entonces se resuelve. That is not believing Jesus. 우리 예수님을 믿어. Pero muchas personas en Corea, 너를 정죄하지 않는다. He says, I do not condemn you. 내가 그들의 en Nueva York no veo muchas montañas. 아니 그 죄를 기억지 않는다. Remember their Eso es sins. bueno para Estados Unidos. Believe those words. 그게 믿는 거야. Después de la montaña Rocky, Good. 근데 사람 no veo muchas montañas. 밤에는 But people in Korea all the time, Y he visto que en Atlanta está el Rock Mountain, la montaña Rock. 미국은 참 다행히도 good for Pero ya en el oeste no veo muchas montañas. 산을 거의 볼 수 없어. Pero en Corea mucha gente va a orar a las montañas. not many mountains. 아틀란타 가면 Y ya que, And Atlanta, ¿qué podrían hacer los americanos si no tienen a qué montaña a dónde orar? 저 중부에 들어오면서 서부 동부에 가면 산이 없어요. Entonces, no necesitan hacer eso porque Jesús ya limpió sus pecados. 내가 기도하는 in the Él dice, the mountains and pray. porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, dice Jehová. Eso es lo que hizo el Señor. What should they do?
Y si no creen esto y se creen capaces, Pray in the mountain for your sins to be 그래서 죄를 forgiven. 사해서 yo voy a hacer por mi propio ser. Your sins to be forgiven. Yo soy pecador. 사고 For I will forgive their iniquity 다시 그 죄를 기억지 아니하리라. and remember their sin no more. 여호와의 ¿No es así? Saith the Lord. 주님 그렇게 했는데 That's what the Lord did, 그가 안 믿고 La historia de la mujer adúltera 잘난 척하고 and act like you're great. 양심적이라 합니다. es una palabra que estaba ya en el Antiguo Testamento, I'm a sinner. 양심적으로 죄를 짓지 así como la mujer adúltera pudo recibir la salvación. 맞아요. Nos está enseñando cómo nosotros podemos ser libres de pecados. 가늠한 여자 그 이야기 Ya no sean más condenados. 구약성 예레미야 미리 준비한 이야기 Crean que Jesús limpió todos sus pecados. Es la palabra del Señor. 구원받는 것처럼 Just as Y su corazón se volverá uno con la palabra de Jesús. Si su corazón se vuelve uno con la palabra, how our sins were also 이 사람은 y sin importar lo que hagan, 정죄를 받지 ustedes serán uno con Jesús condemned anymore. y serán benditos. 못한 내 죄를 Gracias. Vamos a orar. That the blood of Jesus has forgiven your 주님의 sins. 말씀입니다. And that is the word of the Lord. 예수님과 여러분 한 Padre Dios Santo, te damos las gracias. 그분의 한 마음이 되면 And when you become En one, Jeremías 31:31 dice, you do, 예수님 하나입니다. you're one with Jesus. 복을 받게 되 Then you'll be blessed. 감사합니다. Thank you. 기도하겠습니다. Let us pray. 그러하신 하나님 아버지 감사합니다. Our Holy Father God, we thank you. 예레미야 31장 31절 이하에 Through usted puso un nuevo pacto, 31, el antiguo pacto. 그 언약을 세우셨습니다. you established the new En el antiguo pacto nosotros no podíamos más que recibir la maldición, 우리가 죄를 범한 pero en el nuevo pacto, sin relación con nosotros mismos, can only be cursed. con la muerte de Jesús en la cruz, 없이 nuestros pecados fueron olvidados 우리 죄를 위해 죽어 y fuimos benditos. Dying on the cross for Y us, antes vivíamos bajo la ley, 복을 받게 했습니다. and had us be blessed. 전에까지 율법 안에 살았는데 Before we lived in the law, 예수 은혜 안에 살게. pero permítenos vivir en el nuevo pacto. 오늘 자리에 모인 우리 A 모두 todos los que están aquí presentes, 예수 우리 죄를 산 그 사실을 받으리고 permítales aceptar el perdón del pecado 주님과 함께 하셔. y estando junto con Dios 성령으로 충만케 puedan ser llevar una vida llena del Espíritu Santo. Gracias. 이름으로 Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. amen. Gracias. Thank you.